Moisés, el profeta del destino. Nacimiento y destino. En tiempos de opresión y desesperanza, cuando el pueblo hebreo languidecía bajo la cruel esclavitud en Egipto, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Moisés, el elegido de Dios, no fue criado entre los suyos, sino en la lujosa corte del faraón, rescatado de las aguas del Nilo por la propia hija del rey. Desde temprana edad, sintió una inquietud en su corazón. Aunque rodeado de riquezas, Moisés no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. Creció entre el esplendor de los palacios egipcios, educado en las ciencias y la cultura de la civilización más poderosa del momento. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que no pertenecía allí. Conocía su verdadero origen y observaba con dolor la opresión de su pueblo. El exilio. Un día, al ver a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, el joven príncipe intervino con furia y terminó quitándole la vida a su opresor. Al darse cuenta de que su acto se había hecho público, huyó al desierto, dejando atrás su vida de privilegios y comodidades. Se dirigió a la tierra de Madián, donde encontró refugio entre los nómadas y se convirtió en pastor. Allí conoció a Séfora, hija de Jetro, con quien contrajo matrimonio y formó una familia. Durante años, Moisés vivió como un hombre común, pero su destino aún no se había cumplido. El llamado divino. Un día, mientras guiaba su rebaño por el monte Horeb, vio una zarza ardiente que no se consumía. Se acercó con curiosidad y escuchó la voz de Dios: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ve a Egipto y libera a mi pueblo. Tembloroso, Moisés dudó. Señor, ¿quién soy yo para hablar con el faraón? Soy torpe de palabra. Pero Dios le dio señales y la certeza de que no estaría solo. Con su hermano Aarón como portavoz, regresó a desafiar al faraón. Las 10 plagas. Con valentía, Moisés se presentó ante el monarca de Egipto y pronunció las palabras inmortales: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se burló y endureció su corazón. Entonces, Dios desató sobre Egipto 10 plagas devastadoras: el agua del Nilo se tornó sangre, las ranas invadieron la tierra, los insectos oscurecieron el cielo, la pestilencia diezmó el ganado, la peste cubrió de llagas a los egipcios, el granizo destrozó sus cosechas, las langostas devoraron lo que quedaba, la oscuridad reinó durante 3 días, y finalmente, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Solo los hebreos, quienes marcaron sus puertas con la sangre de un cordero, fueron librados de la ira del Señor. El éxodo y la prueba del Mar Rojo. Doblado por el dolor y el miedo, el faraón finalmente cedió. Los hebreos partieron en masa, pero no habían avanzado mucho cuando el rey egipcio cambió de opinión y envió a su ejército en su persecución. Acorralado entre la espada y el Mar Rojo, Moisés levantó su bastón. Con el poder de Dios, las aguas se abrieron en dos, creando un camino seguro para su pueblo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró sobre ellos, borrando su amenaza para siempre. La larga travesía en el desierto. Guiando a los israelitas por el desierto, Moisés enfrentó la desconfianza y el descontento de su pueblo. Dios le proveyó de maná del cielo y agua de la roca, mostrando su poder en cada paso del camino. Pero el pueblo era testarudo y muchas veces se rebeló. En el monte Sinaí, Moisés ascendió a la cumbre y allí recibió las tablas de la ley, el pacto sagrado que guiaría a los israelitas. Sin embargo, mientras Moisés hablaba con Dios, los hebreos cayeron en idolatría y crearon un becerro de oro. Enfurecido, el profeta destruyó las tablas y castigó la rebelión. Luego, intercedió ante Dios para obtener su perdón y subió de nuevo al monte para recibir una nueva ley. Durante 40 años, Moisés condujo a su pueblo a través del desierto, enfrentando desafíos y rebeliones. Coré y sus seguidores se levantaron contra su autoridad, solo para ser tragados por la tierra como castigo divino. En otro episodio, Dios le ordenó a Moisés hablar a una roca para obtener agua. Pero en su frustración, Moisés golpeó la roca, desobedeciendo la instrucción divina, lo que eventualmente le costó la entrada a la tierra prometida. En el desierto, Dios envió serpientes venenosas para castigar a los israelitas por su ingratitud. Para salvarlos, Moisés erigió una serpiente de bronce, y aquellos que la miraban con fe eran sanados. Además, guió a su pueblo en batallas clave contra los amalecitas y moabitas,
asegurando la protección divina en cada victoria. El viaje fue largo y lleno de pruebas. El pueblo se quejaba por la falta de agua, por la monotonía del maná, por la dureza del trayecto. Moisés tuvo que ser un líder firme, a veces inflexible, pero siempre guiado por Dios. En el camino, estableció leyes, organizó al pueblo en tribus y designó jueces para administrar justicia. La promesa no cumplida. Finalmente, después de 4 décadas de viaje, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Desde la cumbre del monte Nebo, Moisés contempló la tierra que tanto había anhelado, pero Dios le dijo, no entrarás en ella. Moisés aceptó su destino con humildad. Sabía que su misión había sido llevar al pueblo hasta ese punto, pero la conquista de la tierra quedaba en manos de Josué, su fiel discípulo y sucesor. Allí, en la cima del monte, en la soledad y en la paz, Moisés cerró los ojos por última vez. Dios mismo se encargó de su entierro, y nadie hasta hoy conoce su tumba. Pero su legado jamás se extinguió. Un legado inmortal. Moisés, el hombre que desafió imperios y habló cara a cara con Dios, se convirtió en el símbolo del liderazgo, la fe y la redención. Su historia sigue viva, inspirando generaciones a seguir la senda de la justicia y la libertad. Y aunque no pisó la tierra prometida, su enseñanza y sus actos quedaron grabados en la memoria de su pueblo para siempre. Su ejemplo continúa guiando a aquellos que buscan la verdad y la redención, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la fe, el sacrificio y la entrega a una causa superior.